Paz de Cristo, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche, en este lugar, hermanos, ahí en su casa, ahí donde se encuentra. Darle la bienvenida, hermanos. Le pedimos en esta hora que sea usted poniendo su corazón en disponibilidad para poder llevar a cabo, hermanos, el estudio y ponerlo, la palabra en su corazón, hermanos. En esta noche me ha tocado a mí traer la lección número 13, que lleva por título El bautismo en agua. Pero antes de que empecemos, hermano, yo le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a darle la gracias y la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dígale ahí donde está, cierre sus ojos, hermano, y dígale: Señor Dios Todopoderoso, le damos las gracias en esta hora, Señor, porque nos permite estar reunidos una vez más, allá en la distancia, pero estamos en un solo sentir, Señor. Y este momento le pedimos que sea usted abriendo nuestro corazón y permitiendo que la palabra haga su efecto en cada uno de nosotros, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha guardado. Todo se lo pedimos en el poderoso nombre y glorioso Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar su lugar ahí en su hogar, hermano, donde se encuentre. Y le voy a pedir, hermanos, que abra su corazón una vez más para que la palabra pueda hacer su efecto, hermano. Amén. En esta noche yo quiero agradecer primeramente a Dios por la oportunidad, por el privilegio que me da de presentarme una vez más ante el pueblo escogido de Dios. Y también a nuestro pastor por la oportunidad que nos da, hermanos, de pararnos aquí frente al pueblo de Dios. Amén y amén. En esta hora, hermanos, vamos a estudiar, como ya les decía, la lección número 13, que lleva por título El bautismo en agua. Todos sabemos, hermano, que el bautismo en agua es algo muy importante en la vida del creyente. En esta hora, hermanos, yo quiero hacerle dos preguntas que vienen en la lección. La lección dice, la primera pregunta: ¿qué propósito cumple el bautismo en agua? Es una pregunta, hermanos, que se está haciendo y usted podría tal vez tener varias respuestas. A usted, amigo oyente, amigo televidente que nos está visitando por medio de estas plataformas, ¿qué se le puede venir a su cabeza cuando dice el propósito que cumple el bautismo en agua? Quizá podría tener alguna respuesta como decir la vida eterna, limpiar mis pecados, salvar mi cuerpo, salvar mi alma. Es bueno, hermano, que usted interactúe en la palabra ahí con sus hijos y con las personas que están mirando esta lección. En la siguiente pregunta, hermano, se dice: ¿cómo se debe de practicar? Yo creo que de las dos preguntas, hermanos, yo me quedo con la segunda pregunta, porque dice algo muy importante: ¿cómo se debe de practicar? La práctica del bautismo es importante saber cómo se hace, hermano. Posiblemente usted pueda decir: bueno, yo he aprendido o me han dicho que tal vez rociando un poco de agua, poniendo un poco de agua en mi cabeza. En este día vamos a ver las respuestas, hermano. Así es de que en esta noche tenemos un texto para memorizar. Como sabemos todos, hermanos, todos tenemos un texto que memorizar en las lecciones. Y el texto de esta noche, hermanos, lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. El Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo leemos una vez más: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Dios, hermano, aquí en este versículo nos da un fuerte, un potente mensaje. Muy duro el mensaje en el que nos está dando la palabra del Señor, hermano. Si usted se fija, nos da las dos opciones de cómo usted podría escoger pasar la vida, su vida eterna, su vida después de la muerte. Porque nos dice: el que creyere será salvo. Es decir, si usted cree en la palabra de Dios, usted tiene la oportunidad de ser salvo. Pero también nos da lo contrario a la salvación y dice: y el que no creyere será condenado. ¿Condenado a qué?, podría preguntarse usted.
Bueno, la Biblia a mí me enseña que va a ser condenada toda aquella persona que no crea en el nombre de Jesús, que no crea a la palabra de Dios y que no se bautice en el nombre de Jesús. Será condenado. ¿A dónde será condenado? La Biblia nos enseña que va a ser condenado al lago de fuego, hermano. Por eso le digo que tiene un mensaje muy profundo y muy fuerte este versículo. El número 1 dice la introducción. El bautismo en agua es parte fundamental de la vida cristiana. Me quiero detener un segundo en esa palabra. Perdón. La palabra fundamental es algo importante en su vida, hermano. La palabra fundamental significa algo relevante en su vida. Le pongo un ejemplo muy rápido. Un automóvil, para que pueda caminar, para que pueda poder cumplir su propósito, es de llevarlo y de traerlo a usted, es fundamental que use gasolina. Sin la gasolina ese automóvil no puede caminar, ¿verdad? Entonces es algo importante en un automóvil que tenga gasolina. Lo mismo es, hermano, el bautismo en la vida de un cristiano. Es algo extremadamente importante. Dice la lección, es uno de los sacramentos o cosas sagradas más importantes de nuestra fe. La palabra bautismo proviene del verbo griego baptizo, con una P y con una Z. Baptizo, con Z, que significa zambullir o sumergir. Averiguando, hermanos, la palabra zambullir, ¿verdad? Porque sumergir es una palabra más común. Usted la puede encontrar en cualquier lado y sabe más o menos lo que significa sumergir. Pero la palabra zambullir, buscándola en el diccionario, se está refiriendo a que usted puede poner algo detrás de ciertas cosas, algo donde usted se pueda cubrir. Ese ejemplo me gustó mucho porque realmente eso es lo que necesita el verdadero bautismo. Necesita que el cuerpo de la persona sea cubierto en su totalidad por el agua. Por eso me gustaba mucho el ejemplo donde decía que es cubrirse con algo, ¿verdad? Y dice la palabra que dice la lección que este verbo se utilizaba al principio para referirse a la acción de introducción de una tela en un contenedor de tintura. Yo no sé si en algún momento usted miró cómo en los países de uno, por lo menos en mi país, usan una tinta que se disuelve en agua. Y cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando un pantalón azul está perdiendo su color, sea por el detergente o sea por el sol, existe esa tinta que se disuelve en el agua y a cierto momento ese pantalón se sumerge en esa agua con tinta y vuelve a agarrar el color azul que era de antes. Entonces dice que este verbo se usaba antes, se utilizaba para referirse a la acción de introducir una tela en algún contenedor de tintura para darle color. El bautismo en agua es una doctrina fundamental de la Biblia. Es nada menos que la puerta de la entrada a la iglesia y al cielo. Usted y yo, hermanos, somos la iglesia de Cristo. Este lugar aquí es el templo de Dios, pero la verdadera iglesia somos usted y yo. Entonces, para poder permanecer o hacerse llamar un miembro activo de una congregación, es necesario que usted se bautice. Es necesario que usted cumpla con el requisito que esa doctrina le está pidiendo, la doctrina de nuestro Señor Jesús. Por eso nos dice aquí, dice que es la entrada a la puerta de la iglesia y a la puerta del cielo. Es decir, un elemento indispensable para el creyente de esta era que alcance la salvación y la vida eterna. Es importantísimo el bautismo en agua, hermano, amigo oyente, es muy importante. Número 2, institución del bautismo. El bautismo en agua fue instituido por nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que desee formar parte de la iglesia que Él fundó. Era lo que le mencionaba hace un momento. Es necesario estar bautizado en su nombre para poder permanecer como miembro activo de esta congregación o de la congregación en general de la que se está refiriendo la lección.
la iglesia que él fundó. Nadie puede considerarse miembro de la iglesia del Señor Jesucristo si no ha pasado por las aguas del bautismo. Esto es así desde que la iglesia comenzó. Tanto los discípulos de Juan como los discípulos de Jesús y aún Jesús mismo fueron iniciados en la fe mediante el bautismo de agua. Es importante, hermanos, aclarar que aún Jesucristo se bautizó. La palabra nos está diciendo que aún él fue bautizado por Juan el Bautista. Aún él cumplió con ese requisito antes de dar inicio a su ministerio. Entonces usted puede ver cuán importante es. Jesús nos dio el ejemplo, hermano, amigo oyente, amigo televidente. Jesús nos dio el ejemplo de cómo hacer las cosas desde un principio para poder hacerlas bien, ¿verdad? Dice la palabra, mire, en San Marcos 1 dice la palabra de Dios, hablando de Juan el Bautista, dice, y salían a él, a Juan, ¿verdad?, en toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Note bien, hermano, que dice en el río Jordán. Usted sabe que un río acaudalado, tiene mucha agua. Y dice que este hombre, Juan el Bautista, predicaba el evangelio de arrepentimiento, predicaba el bautismo de arrepentimiento a las orillas del río Jordán, es decir, un lugar donde había mucha agua. Y venía mucha gente para poder ser bautizada por él. Eso dice la palabra de Dios, hermano. También miramos que Jesús, dice la palabra, que fue bautizado aún por este hombre, por Juan el Bautista. Miren Mateo 3:13. Mateo 3:13, yo traigo unos versículos, hermano, que yo se los voy a estar leyendo. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Se da cuenta, hermano, que aún Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, porque es importante, es indispensable realizar este requisito del bautismo para poder alcanzar la vida eterna. Más adelante estaremos explicando un poco más de eso. Entonces dice la palabra, antes de ascender al cielo, Jesús ordenó que sus discípulos bautizaran a los que creyeran en él. Cuando se refiere en él, está hablando de nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en Marcos 15:16, que fue el versículo que leímos al principio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, hermano, le vuelvo a decir, este versículo tiene una enseñanza muy profunda y muy dura, porque le está dando las dos opciones que usted puede escoger, hermano, amigo, cómo pasar la vida eterna. En primer lugar, miramos que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, si usted cree en la palabra de Dios y se bautiza como la Escritura lo enseña, por allá por Hechos 2:38, usted cree y se bautiza en su nombre, dice que será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Hermano, la verdad es de que si nos ponemos a pensar la condenación, vamos a poner el ejemplo en una cárcel o a una persona que ha cometido un delito grave. En la cárcel le dan una condena y esa condena puede ser cadena perpetua, pueden ser 10 años, 25 años. Y en el mayor de los casos o en el peor de los casos lo pueden condenar a muerte. Lo pueden condenar a la silla eléctrica, lo pueden condenar a muerte. Y justamente es lo que la palabra nos dice. El que no creyere será condenado. ¿Condenado a qué? Condenado a la muerte eterna. Eso está en Marcos 16, 15 y 16. También la lección, hermanos, amigos, nos recomienda que podamos leer Mateo capítulo 28, versículo 19. El libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Este es uno de los versículos, hermano, que
es muy controversial. Es muy controversial, pero estaremos dando unos ejemplos cortos, por cuestión de tiempo, unos ejemplos cortos de lo que realmente este texto significa. Dice la palabra de Dios, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted se fija en el texto, hermanos, la palabra de Dios dice que no se equivoca en nada. Por lo tanto, no contiene errores, pues es inspirada por Dios mismo. No fue un libro que escribió cualquier persona en algún momento que se le ocurrió y dijo, voy a escribir un libro que diga esto. Dice la Biblia misma, dice que fue inspirada por Dios. Y sabemos que Dios es un Dios perfecto y no contiene errores. Y la palabra nos está diciendo, hermanos, el verso nos dice, bautizándolos en el nombre. Si usted estudia un poco, hermanos, se da cuenta que dice nombre en singular. No tiene ninguna S al final en donde diga nombres, refiriéndose a plural. Y si usted, hermano, se pone a pensar, si usted tiene hijos y le preguntan a su hijo cuál es el nombre de su papá o el nombre de su padre, que se lo digan de esa manera, el muchacho, el niño, el joven le va a contestar el nombre de usted. Mi hija va a contestar el nombre mío. El nombre de mi padre o el nombre de mi papá es fulano de tal. Y si a mí, en mi caso, en condición de hijo, me preguntasen, o a mi padre más bien, le preguntasen cuál es el nombre de su hijo, mi papá dará mi nombre o dará el nombre del hijo de esta persona. Mi hijo se llama fulano de tal. Ahora bien, los últimos versos dice, y en el nombre del Espíritu Santo. Hasta la palabra misma lo dice, espíritu. Si usted estudia en cualquier diccionario, sea secular o bíblico, la palabra espíritu significa justamente eso, un espíritu, algo que usted no puede mirar, algo que usted no puede tocar con su mano, porque es un espíritu. Entonces la pregunta es, el nombre del Padre, ¿cuál es el nombre del Padre, mi querido hermano, mi querido amigo? Para poder eso, hermanos, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Para poder llegar a un momento y decir cuál es el nombre del Padre, porque la palabra de Dios me está diciendo en el nombre del Padre. Para eso, hermano, mire, yo traje unos versículos, los cuales quiero que estudiemos juntos. En Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios en Mateo 1, 21 y 23. Mira lo que dice la Biblia. Dice el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Fíjese bien por dónde vamos. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Lo cual Jesús significa Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo cual significa en su traducción Dios con nosotros. Si usted se fija, hermano, la palabra de Dios en el libro de Mateo nos está diciendo lo mismo que dijo el profeta muchísimos años atrás. La única diferencia es que ya acá en el Evangelio de Mateo lo está esclareciendo, lo está poniendo a la luz de la palabra de Dios. Porque nos está diciendo que se llamará su nombre Jesús, lo cual significa Salvador. Y en el 23 dice, una vez más, refiriéndose al versículo en Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. En múltiples ocasiones Jesús, cuando sanaba a personas, le decía, vete o levanta tu lecho y vete, tu fe te ha salvado.
Por eso le agarró, vamos a decirlo de esa manera, odio el pueblo judío, porque decían que Jesús blasfemaba, porque solo Dios podía perdonar pecados. Y Jesús en algún momento dijo: vete, tus pecados te son perdonados. Y ciertamente eso es lo que era. Jesús era Dios en ese momento en carne. Entonces podemos mirar, hermano, prácticamente lo que la palabra dice que Jesús, que Emmanuel, Dios con nosotros, y en el otro verso nos dice que su nombre es Jesús. Está hablando del mismo, nada más que aquí ya está cumplida la promesa que Dios hizo por medio del profeta. Entonces podemos ver, si usted se pregunta, si yo le hago la pregunta, ¿con qué otra palabra se puede dirigir usted a Dios? Y usted me puede contestar justamente así: el Padre. Entonces podemos mirar, hermano, que uniendo esos dos versículos, Jesús es el nombre del Padre. Jesucristo, Él es el nombre del Padre. Dice la palabra en Isaías 7: por tanto el Señor mismo os dará señal. En Isaías 7 está esto, hermano, para que vea que son versículos diferentes y no estamos hablando del mismo. Son diferentes versículos, y dice: y os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz y llamará a su hijo Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Palabras de un profeta muchísimos años atrás cumplidas, muchísimos años después en el Evangelio de Mateo. Entonces podríamos decir, hermano, que Jesús es el nombre del Padre. Ahora bien, el nombre del Hijo, si usted lo quiere ver de esa manera, el nombre del Hijo en Isaías capítulo 9, verso 6, nos dice la palabra de Dios. Isaías 9, versículo 6. Si usted lo puede buscar, hermano, lo puede buscar ahí donde se encuentra. En Isaías dice la palabra del Señor. Isaías versículo 9, versículo 6. Dice la palabra del Señor, hermanos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y Padre eterno, y príncipe de paz. Si usted se fija, hermano, la palabra nos está diciendo, nos está hablando justamente de Jesús. Nos está diciendo que un hijo nos será nacido, hablando de alguien que nacería de una persona, en este caso de María, de una mujer, refiriéndose a un hijo como tal, como persona nacida de otra persona. Y dice que será llamado Dios fuerte. El cumplimiento de esa promesa, hermanos, viene a dar a Jesucristo. Usted sabe que Jesús es el mejor consejero en la palabra de Dios. Usted puede encontrar los mejores consejos, por así decirlo, que cualquier otra persona le puede dar. Solamente Jesús, por medio de su palabra, puede aconsejarlo de la mejor manera. Jesús también fue llamado admirable. Era un hombre admirable por todo lo que él hacía, por los milagros y los prodigios que él hizo. Era un hombre admirable. Entonces podemos concluir que el nombre del Hijo es Jesucristo como tal. Ahora bien, hermano, yo quiero que usted me acompañe al libro de Juan. Al libro de Juan, capítulo 14. Dice la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis, hermano, empieza diciendo de las revelaciones de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, y empieza a hablarle a Juan, hermano, y usted se dará cuenta que cada vez que él empieza a dar un mensaje para cierta iglesia, comienza diciéndole: yo soy el alfa y yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el que estuvo vivo y que morí, pero estoy vivo una vez más y resucité. Está hablando Jesús. Lo que yo quiero darle a entender, hermano, en esta hora es de que Jesucristo también viene siendo el nombre del Espíritu Santo. Mire, Juan 14, versículo 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre. Fíjese bien lo que dice. Cuando usted envía una razón, cuando usted envía, vamos a decir, un mensaje por medio de su hijo, vamos a decirlo de esta manera, a su vecina, usted lo está enviando en nombre de su hijo. Amén. Entonces no puede ir este muchacho o esta muchacha en nombre de otra persona, más en nombre de él mismo. Y la palabra me dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, refiriéndose a él mismo, a Jesucristo mismo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay un texto bíblico en donde dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me voy a meter en algo muy controversial, hermano, pero la doctrina de la Trinidad lo llama la primera, la segunda y la tercera persona, pero la Biblia me enseña a mí de que Jesús vive dentro de mí. No, la palabra no me dice a mí que Jesús va a mi lado derecho, a mi lado izquierdo o a mi lado derecho, o va adelante de mí como persona o va detrás de mí. Dice que va dentro de mí. Entonces, Jesús es el Espíritu Santo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted es lleno de Jesús. Por eso dice la Biblia, el Padre enviará en mi nombre. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Hay infinidad de textos bíblicos, hermano, en lo que usted podría estudiar. En esta hora solamente quería medio mencionar esto porque realmente es necesario darnos cuenta que la Biblia me dice que debemos de ser bautizados en el nombre de alguien. No me dice ser bautizados en los títulos, porque realmente eso es. Como le decía al principio, mi papá tiene como título papá, pero tiene un nombre. Yo como hijo tengo el título de hijo, pero también tengo un nombre. Espíritu Santo como tal, usted sabe que no es un nombre, sino es justamente eso, algo que no se ve, una esencia. Y eso es lo que es Jesús, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sigamos con la lección y dice la palabra de Dios. La iglesia cumplió este mandamiento durante sus primeros años de existencia, bautizando a la gente que creía. Pero cuando creyeron a Felipe, esto lo encontramos en Hechos 8:12. Dice la palabra, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Usted sabe, Felipe predicaba el evangelio de Cristo y la Biblia o la lección en este caso nos está diciendo que cuando este hombre predicaba ese evangelio en nombre de Jesucristo, mucha gente lo aceptaba, mucha gente creía que justamente Jesús era el verdadero Dios y se bautizaban en su nombre. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Todas estas personas, hermano, creyeron a lo que este hombre Felipe les decía. En este tiempo hay muchos Felipes en las iglesias predicando el evangelio de Cristo. Hay muchas personas en la iglesia, no solamente en la iglesia, sino allá afuera. Puede encontrar muchos Felipes predicando el evangelio de Cristo. Lastimosamente, mucha gente no le pone cuidado. Estamos viviendo los últimos días según lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es necesario, hermano, es necesaria, hermana, amigo, amiga, que me está mirando, que nos está escuchando, es necesario que usted se ponga a cuenta con el Señor. Es necesario que usted entregue su vida al Señor y se bautice en el nombre de Jesús para que todos sus pecados sean perdonados y pueda recibir la heredad eterna en el cielo, porque de lo contrario, dice que le espera un horrendo lago de fuego. Es muy necesario, hermanos, el bautismo en agua invocando el nombre de Jesús. Cuando Jesús llegó, la práctica del bautismo no era desconocida para los israelitas, ya que desde que Dios les mandó lavarse para su primer encuentro con Él, o sea, con Dios, en el monte de Sinaí, en el capítulo 19, versículo 10 del libro de Éxodo, ellos comenzaron a purificarse mediante el lavamiento con agua
y así lo continuaron haciendo. Tenemos 2 de Crónicas 30, 19 y Juan capítulo 2, versículo 6. Usted sabe, hermanos, que en el libro de Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés que el pueblo se presentara delante de él, necesitaba purificarse. Entonces ellos necesitaban alejarse del pecado y la única manera que lo podían hacer era lavarse. En ese momento ellos podían presentarse delante del Señor. Y eso es una muestra de que desde el principio Dios ha estipulado el lavarse para poder presentarse delante de Él. En este caso, cuando usted se bautiza, usted está lavando sus pecados. Usted está purificándose en ese momento para poder presentarse delante del Señor. Asimismo lo dicen las otras dos escrituras, hermano, que tenemos acá, que nos da ejemplos de que eso se hacía desde la antigüedad. Antes de presentarse al Señor era necesario limpiar sus vestiduras, purificarse, o sea, alejarse del pecado. Dice la lección, Juan el Bautista bautizó a sus seguidores en el río Jordán, incluso bautizó a Cristo en Mateo 3:13. Y Jesús enseñó a Nicodemo que para ser salvo era necesario nacer de nuevo mediante el agua. En Juan 3:5 nos enseña eso. Posteriormente, como veremos más adelante, Jesús instituiría el bautismo en agua en su nombre como un requerimiento para ser discípulo suyo. El número 3, hermano, dice el bautismo que ahora nos salva. Antes de la muerte de Jesús en el Calvario, bajo la ley de Moisés, la remisión de pecados se hacía mediante el sacrificio de un cordero. Pero bajo la gracia o dispensación de la gracia, lo único que el creyente tiene que hacer es confiar en Jesucristo como su Salvador, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado en su nombre. Mira, hermano, antes en la antigüedad la Biblia nos enseña que la gente que cometía pecados simplemente tenía que llevar un cordero, tenía que llevar un animalito para que fuera sacrificado, para que este animalito se pusiera en lugar de la persona que había cometido el pecado. Y el derramamiento de la sangre de este animalito, de un cordero, como dice aquí, permitía que sus pecados fueran perdonados. Y dice la palabra, dice la lección, que en este tiempo la iglesia o las personas, lo único que ahora deben de hacer ya no es llevar un cordero a una iglesia o a algún cierto lugar para ofrecerlo en sacrificio. Ahora es gratis y más fácil, simplemente es aceptar a Cristo como su suficiente Salvador personal y bautizarse en el nombre de Él para el perdón de sus pecados. ¿Por qué le digo yo que es fácil? No digo yo que la vida cristiana sea fácil, sino que es fácil tomar la decisión porque está al alcance de todos. Porque como le decía, allá afuera hay muchas personas predicando el Evangelio de Cristo. Allá afuera hay muchas personas que le pueden dar una palabra de cómo hacer el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces es gratis, hermano. Es gratis, querido amigo, querida amiga, en este tiempo. Necesitamos poner atención a la palabra, amigo oyente, amigo televidente. Dice, y veremos el porqué. Dado que la paga del pecado es la muerte, según Romanos capítulo 6, verso 23, y que sin derramarse la sangre no puede haber perdón de pecados, según Hebreos capítulo 9, versículo 22, cada pecador antes de Cristo debía ofrecer a un animal como sacrificio cada año. Pero al morir en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar de aquellos corderos en forma definitiva, entregando su vida para rescatarnos del pecado y de la condenación de la muerte. Amigo televidente, el Señor ya pagó por sus pecados, así como pagó por mis pecados, por los pecados de mi esposa, por los pecados de mis hermanos de la iglesia. Asimismo pagó por sus pecados. Lo único que usted tiene que hacer en esta noche es arrepentirse y venir delante del Señor con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón sincero, y decirle al Señor: Señor,
perdone mis pecados en esta hora. Y cuando usted lo haga, buscar un lugar donde congregarse y empezar a recibir estudios bíblicos un poco más avanzados de lo que en esta noche podemos mirar, para que un día usted también pueda decir: yo ya lavé mis pecados en el nombre de Jesús, porque solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados y vida eterna, hermano. Jesús dijo: mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Mateo 26, 28. Así que ahora ya no tenemos que pagar precio de sangre por nuestros pecados, sino que simplemente debemos arrepentirnos de los mismos, confiar en Jesucristo y bautizarnos en su glorioso nombre. De esa manera nuestros pecados son perdonados por medio de su sangre, bajo la gracia, según 1 de Juan 1:7. Una vez más, hermano, lo que está recalcando es que usted lo único que tiene que hacer, mi querido amigo, mi querida amiga, es venir arrepentida delante del Señor y confesar sus pecados, arrepentirse, creer en su palabra y ser bautizado en el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo resumió el plan de la salvación en dos cosas fundamentales: creer en Él y obedecerle siendo bautizado. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que el bautismo nos salva. Esta es la primera y más importante razón para bautizarnos en agua. Somos salvos por medio del bautismo, afirmación que luego fue ratificada por el apóstol Pedro. Quiero aclarar aquí algo, hermano. Dice la palabra de Dios, la lección dice que somos salvos por medio del bautismo. Mucha gente dice que el bautismo no salva. Y déjeme decirle una cosa, aunque parezca raro, tiene razón. El bautismo a usted no lo va a salvar. Pero no lo va a salvar si usted realmente no se ha arrepentido. Si usted sencillamente fue y a que le dieran un baño o que lo sumergieran en el agua, pero sigue viviendo una vida de pecado, entonces efectivamente el bautismo no le va a salvar. Porque el bautismo es un paso más para alcanzar la salvación. Primero debe de arrepentirse de sus pecados y venir delante del Señor y bautizarse en su nombre. De lo contrario, el bautismo no le podría servir de nada. Es necesario alejarse del pecado para poder decir que el bautismo sí lo salva. Por eso la lección nos está dando a entender que aquel que todavía ha sido bautizado es porque ya creyó, es porque ya se arrepintió. Es por esa razón que lo dice de esa manera en la lección. Dice: somos salvos por medio del bautismo, porque se supone que el que ya se ha bautizado ya se ha arrepentido antes. Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva. Eso dice la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 3:21, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Dese cuenta, dice nos salva, pero no quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por eso le digo yo, hermano, el bautismo, si usted no cambia su manera de vivir, porque estamos en este mundo y ciertamente el pecado está a nuestro alrededor, pero si usted realmente viene arrepentido delante de Dios, el bautismo le puede salvar, porque la palabra de Dios me lo dice. Dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no quita la inmundicia de la carne. Su carne es pecaminosa, mi carne es pecaminosa, hermano. Ahora me dirijo a los hermanos ya bautizados. Nuestra carne es pecaminosa. Nuestra carne está tirada a hacer la maldad en todo momento, a buscar el pecado. Eso es lo que busca la carne, a cometer cosas que realmente ya no van con las cosas del Señor.
Pero por eso dice, nos puede salvar el bautismo, no nos quita la inmundicia de la carne, pero sí nos hace como una aspiración de buena conciencia hacia Dios. Es decir, usted debe de cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ser, para que realmente este bautismo tenga validez en su vida. De lo contrario, no le va a cumplir la salvación. Es decir, van de la mano las dos cosas. Cuando usted cree en Jesús, y Jesús dice que el que está en pecado no verá el reino de Dios. Entonces, si usted cree a la palabra de Dios, cree que el pecado lo aleja de Dios, por ende lo aleja del reino de los cielos. Entonces, es necesario creer a qué? A lo que Jesús dice en su palabra, que hay que alejarnos del pecado. Creyendo a la palabra viene el bautismo, entonces recibe la salvación. Espero me esté dando a entender, hermano. Y si no, pues vamos a volver a estudiarlo. Vamos a irnos a la Biblia y seguir estudiando. El texto bíblico dice el bautismo. Es decir, que solo existe uno. Un bautismo que corresponde para obtener salvación. Cualquier otro bautismo, por tanto, no corresponde. Muchos practican un bautismo que sirve para dar nombre a la persona. Pero el bautismo que corresponde, según la Biblia, es para algo mucho más importante que eso. Es para salvar al pecador del infierno. Las Sagradas Escrituras también dicen que solo hay un bautismo. En Efesios 4:5 nos dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y como ya vimos, Pedro no dice los bautismos, sino el bautismo, lo cual está hablando de un bautismo. Pueden haber muchos bautismos en el mundo, hermano, pero hay uno solo que le da la vida eterna a usted y a mí, y ese es bautizarse invocando el nombre de Jesús de Nazaret. A la hora que el líder, el pastor, el ministro lo va a sumergir en las aguas bautismales, lo que esta persona, representante de Dios, debe de decir es: yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Solamente así puede usted recibir la vida eterna según lo que dice la palabra de Dios, amigo oyente, amigo televidente. Lógicamente, dice la lección, este único bautismo tiene que ser el que Jesús estableció y sus discípulos practicaron después. No puede haber otro. De ello se desprende también que el bautismo de Cristo solo puede ser administrado una vez a la persona. Se hace obvio entonces que si alguien ha sido bautizado con un bautismo diferente al bíblico, uno que no corresponde, necesita entonces ser bautizado correctamente, así como lo fueron los discípulos de Juan que Pablo encontró en Éfeso. Leamos Hechos 19, 1 al 5. Lo voy a leer, dice la palabra de Dios, Hechos 19, 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, hablando de Jesús, porque eso decía Juan el Bautista, que después de él vendría uno más grande que él. Entonces dice al pueblo diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios creo que no puede ser más clara, hermano. Hasta el apóstol Pablo, un hombre extremadamente relevante en las Escrituras, bautizaba y mandaba a que se bautizaran en el nombre de Jesús. ¿Quién era Pablo? Un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano, amigo. ¿Quién era Pedro? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Pedro en su primer sermón dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados.
Hombres llenos del Espíritu Santo no podían mentir en algo tan importante. Jesús les enseñó el amor al prójimo. Y estas personas, hay muchas personas que dicen que Pedro dijo eso porque se confundió, o dijeron porque Pedro les tenía coraje porque lo habían crucificado, pero Jesús había enseñado el amor al prójimo. Y estos hombres por eso se llaman discípulos. Un discípulo es alguien que aprende de alguien que le ha enseñado. Y Pedro había aprendido de lo que Dios había enseñado, de lo que Jesús les había enseñado. No podía entonces este hombre agarrar represalias y darles una mentira. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. El bautismo en agua es imprescindible para el perdón de los pecados y el único medio dado por Dios bajo la presente dispensación para que lleguemos al cielo. El bautismo de Cristo tiene el maravilloso poder de lavar todos nuestros pecados cuando se realiza en fe, arrepentimiento y corazón sincero. Fue por esto que Pedro confrontó a su compungido auditorio en Jerusalén y sin titubear le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, en Hechos capítulo 2 versículo 28. Más tarde también Ananías exhortó a Saulo diciéndole: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Le pregunto a usted, amigo televidente, querido hermano, ¿en el nombre de quién el profeta le estaba diciendo a Saulo que se bautizara? En el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que lo llamó cuando él venía camino a arrestar, a maltratar a los cristianos. Dice la palabra de Dios que una voz escuchó Pablo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que este hombre le dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces el profeta Ananías le está diciendo: levántate y bautízate, lava tus pecados, le decía a Pablo, invocando su nombre, el nombre de aquel que había enviado al profeta a Pablo, y el nombre de aquel a quien lo había llamado a él, el nombre de Jesús. Finalmente recordemos las palabras de Jesús a Nicodemo, diciéndole: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, según Juan 3:5. Ahora veamos, querido hermano, querido amigo, cómo se debe practicar el bautismo. Número 4, ¿cómo se debe oficiar el bautismo en agua? El bautismo en agua es por inmersión. Juan el Bautista empleó el método de la inmersión en Enón junto a Salim, porque ahí habían muchas aguas. Quienes aceptaban las enseñanzas de Juan eran sumergidos en las aguas. Después, en tiempos de la iglesia, se relata el encuentro de Felipe con un hombre etíope, quien pidió ser bautizado. Solo podemos mirar en Hechos 8:36. Y dice la palabra que descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Este hombre, dice la palabra de Dios, hermano, querido amigo, que venía leyendo la palabra del Señor, venía leyendo la escritura. Y llegando a cierto momento, después de que Felipe le explicara lo que él venía leyendo, dice que este hombre encontraron cierto lugar, cierta agua. En ese lugar, según el mapa, según la historia, hay muchos arroyos con abundante agua. Y este hombre dice que le dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué está impidiendo que yo sea bautizado? Y dice la palabra de Dios que inmediatamente bajaron del carro en el cual iban y descendieron al agua y fue bautizado. La palabra descender significa casi lo mismo como sumergir. Eso fue lo que hizo Felipe con este hombre. Llegaron al agua y lo bautizó. Y luego dice que subieron del agua y se fue gozoso este hombre, porque eso es lo que Cristo da en tu vida. Da un gozo muy, muy bonito, algo que nada te puede cambiar
dentro de ti. Solamente Jesús lo puede hacer. Dice, y luego subieron del agua. Estas y otras escrituras, así como la etimología misma de la palabra bautizar, que ya hemos considerado, dejan en claro que el bautismo correcto es por inmersión. El primer bautismo registrado por aspersión o rociamiento fue en el año 250 después de Cristo. 10 siglos después, el Concilio Católico Romano de Ravenna autorizó la aspersión como modo aceptable del bautismo. Mismo concilio que también aprobó el bautismo de infantes. Todo esto, sin embargo, carece del necesario apoyo bíblico y ha sido resistido incluso dentro de la propia Iglesia Católica. La palabra de Dios, hermano, nos enseña a nosotros que nosotros, creo, si no estoy equívoco, en el libro de Romanos, en donde dice que todo aquel que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, ha sido bautizado en su muerte, en su sepultura, y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Le pregunto, cuando un muerto es enterrado, no se nada más sencillamente le tiran un poco de tierra encima. Tiene que ser enterrado completamente. Tienen que cavar un hoyo, un agujero de cierto tamaño, poner a la persona que falleció, el cuerpo de la persona que falleció, y tirarle o ponerle tierra y cubrirlo totalmente. Y si la Biblia nos dice que nosotros, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, fuimos bautizados en su muerte, en su sepultura, y así como Él resucitó, también un día nosotros resucitaremos. Lo cual quiere decir, hermano, que todo aquel que practique la aspersión, o todo aquel que le ponga un poco de agua en su cabeza nada más, o bautizar infantes, realmente va en contra de lo que la Biblia dice. La palabra de Dios allá por el libro de Génesis dice que el pecado está en el corazón del hombre desde su juventud. No dice desde su niñez, desde su juventud. Dice que el pecado viene al hombre. Entonces todo bautismo que no sea por inmersión y en el nombre de Jesús no es bíblico, mi querido amigo. Además, ¿cómo puede aceptarse que un bebé sea bautizado cuando él carece de toda conciencia de pecado? La Biblia enseña que pecado es saber lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17. Por otra parte, se debe entender que el bautismo debe ser por inmersión, porque sólo así tipifica la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según Romanos 6:3-4. Dice, somos sepultados juntamente con Él, refiriéndose a Cristo. Cuando nos bautizamos en agua según su nombre. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. El otro aspecto fundamental del bautismo en agua es que se dice al momento de llevarlo a cabo. A este respecto existen varias diferencias en la cristiandad. Sin embargo, bíblicamente sabemos que el bautismo que corresponde para la salvación ha de hacerse en el nombre de Jesucristo. Analicemos el mandamiento dado por Cristo sobre el bautismo. Él les dijo en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue lo que estuvimos explicando al principio. Al observar con cuidado el citado texto, vemos que Jesús habla no de nombres, sino de un nombre. De acuerdo con esto, hay un nombre que debe invocarse en el bautismo, pero no se indica ahí cuál es. Es Pedro el apóstol quien, habiendo recibido de Cristo mismo las llaves del reino de Dios en Mateo 16:19, establece que el nombre ha de ser invocado en el bautismo, y ese nombre es Jesucristo. En su primer sermón en Jerusalén, el apóstol Pedro lo predicó así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y al oírlo, dice la palabra, que miles creyeron de diferentes nacionalidades, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Leamos también la siguiente escritura. Puede leerlo usted en casa, hermano. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 16.
Libro de Hechos, capítulo 10, verso 48. El libro de Hechos, capítulo 19, versículo 5. Y el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16. Usted los puede leer, interactuar y pedirle a Dios que le dé la discernión de la palabra si tiene alguna confusión. Volviendo a Mateo 28, 19, es importante entender también que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino que son títulos que se refieren a diferentes manifestaciones de Dios. Porque usted sabe, Dios, Jesús fue Padre. En algún momento Él dijo, yo y el Padre uno somos. Tanto tiempo que he estado entre vosotros, dijo en algún momento Jesús, y aún no me conocéis. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Jesús se proclamó Padre porque ciertamente lo era. Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo, respecto de la declaración o fórmula que se debe de emplear en el bautismo, no era que sus palabras fuesen repetidas literalmente, sino que se invocase su nombre. En Lucas 24, 45, 47, en Hechos 4, 12 y Romanos 10, 13 podemos encontrar unas respuestas mejor, hermano, para poder darle credibilidad a la palabra de Dios. Hay quienes que argumentan que Pedro y los otros apóstoles y evangelistas del primer siglo de la iglesia se equivocaron al bautizar, sin dar uso literal a las palabras de Jesús en Mateo 28, 19. Pero, ¿cómo pudieron ellos equivocarse en algo tan trascendente cuando acaban de ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Eso lo miramos en Hechos 2, 1, 4, que dice, cuando estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo, Jesús les había prometido que el Espíritu de verdad les guiaría a toda la verdad, en Juan 16, 13, y les enseñaría todas las cosas, en Juan 14, 26. Entonces, hermano, podemos ver que estos hombres no podían haber mentido, no podían haberse equivocado. El Espíritu Santo no les permitiría que ellos se equivocaran en algo tan importante en la vida de la humanidad entera. Ciertamente los apóstoles no se equivocaron. Además, si se pone en tela de juicio lo enseñado y practicado por ellos concerniente al bautismo en agua, se pone en tela de juicio también la palabra de Dios, ya que ella es la que da cuenta de estos hechos y no los presenta como válidos, y nos los presenta como válidos, ¿Puede acaso la Biblia equivocarse y a la vez afirmar que es plenamente inspirada por Dios, según 2 de Timoteo 3:16, en donde dice que toda la Biblia fue inspirada por Dios? Seguro que no, dice la lección. Para concluir, hermanos, el número 5 dice, todos los bautizados en agua de la iglesia del siglo I de la era cristiana fueron ministrados a personas adultas por inmersión en agua y en el nombre de Jesucristo, de acuerdo con el Nuevo Testamento. Ningún otro tipo de bautismo aparece registrado ahí. Usted, hermano, no va a encontrar otro bautismo. No va a encontrar otro bautismo, o no va a encontrar los discípulos realizando el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos que miramos en la palabra de Dios, que hacen más o menos, por lo menos en la palabra nos dice un aproximado de más de 8,000 personas. Ciertamente fueron muchísimas más, pero la Biblia nos aclara más o menos un aproximado que fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Ninguno de los discípulos bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ciertamente como títulos, sino en el nombre de Jesús, porque se tiene que invocar un nombre. Y dice, concluiremos entonces que el único bautismo correcto es este, y que así como la iglesia primitiva lo practicó, lo debemos practicar nosotros en la actualidad. Por último, el bautismo en agua solo debe administrarse a personas que han creído en Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y se han dispuesto a obedecer la palabra de Dios.
Para concluir, mi querido amigo, oyente y televidente, te invito a que aceptes a Jesucristo en tu corazón, que te congregues, que recibas estudios bíblicos, porque la Biblia dice que el etíope se bautizó cuando le explicaron la palabra. Debes de aceptar a Jesús en tu corazón, recibir estudios y proceder al bautismo en el nombre de Jesucristo, y recibirás el perdón de tus pecados y la vida eterna. Desde este lugar te deseamos que Dios te bendiga, que sigas adelante y que pongas todo en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te bendigo y que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche. Dios les bendiga.